A ver. Listo. Ahora sí se está grabando. Entonces, listo. Entonces la firma controla los insumos, pero no controla los precios. Y es lo que uno dice que se llaman como precios aceptantes. O sea, básicamente ellos ven los precios de mercado y actúan como si sus precios fueran algo que no pueden modificar. Y esto funciona muy bien cuando hay muchas firmas en el mercado, pero no tan bien cuando hay una sola firma. Entonces, si hay una sola firma, eso pasa en bastantes industrias. Por ejemplo, durante mucho tiempo, no sé, Uber fue el monopolio en rideshares y Rappi fue mucho tiempo el monopolio en entrega de, pues como en mensajería. Eh, y entonces cuando eso sucede, pues las firmas pueden usar eso a su favor. Entonces, algo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el lenguaje del cual hemos estado usando del problema de la firma. Entonces nosotros siempre hemos estado hablando del problema de maximización de la firma, sujeto pues a los precios. Y ustedes, yo creo que sabían esto, uno puede escribir el programa, digamos, de manera equivalente, diciendo, no, más bien, supongamos que la firma minimiza los costos sujetos a un nivel de producción. Y entonces uno, si se resuelve ese problema, encuentra cuál es la función de costos de la firma. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso Sí, yo creo que vieron en Eco 3. Listo. Y entonces cuando uno ya minimiza los costos, este problema acá lo puedo escribir como el problema que es maximizar la producción menos la función de costos, donde la función de costos viene de este problema de minimización de costos. Y entonces vamos a trabajar con este problema porque es relativamente más sencillo, básicamente. Entonces lo que vamos a decir es que la firma en general va a maximizar sus ingresos son precio por cantidad que vende, menos el costo de producir esa cantidad. Listo. Entonces aquí la diferencia va a ser, esto es digamos competencia perfecta. La diferencia va a ser que cuando la firma controla o es la única firma que produce en el mercado, este precio de acá, intuitivamente, viene de cruzar oferta con demanda, ¿no? Y es el precio que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Pero si yo soy la única firma que produce en el mercado, a medida que yo varíe la oferta, digamos si la muevo para acá o la muevo para acá, a medida que yo varíe la oferta, voy a ir cambiando el precio de equilibrio, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. solamente, o sea, tu oferta, ¿no? Porque, exacto, porque acá lo que va normalmente es la oferta agregada, pues digamos en este gráfico de oferta y demanda, pero como yo soy el único que produce, pues la oferta agregada es mi oferta. Entonces, la firma cuando maximiza tiene en cuenta eso y sabe que el precio va a depender de la cantidad que produzca. Y esta es la parte clave. Entonces, esto es bajo monopolio. Y si uno compara de nuevo esto con lo que teníamos antes el precio era una cantidad que yo no podía influir directamente. Y ahora, bajo el problema del monopolista, ese precio va a depender de la cantidad que yo produzca. ¿De acuerdo o no? Entonces el precio ya no va a ser exógeno en este caso, ¿sí? Exactamente, exactamente. Entonces, si quieres lo puedes poner acá, se va a volver endógeno. Esa es la diferencia principal entre un monopolista y cuando hay competencia perfecta. Listo. Entonces, pues de nuevo recuerden que cuánto está dispuesto los consumidores a pagar por una cantidad dada que el productor venda, pues va a depender de su función de demanda, porque la función de demanda literalmente nos dice cuál es la disponibilidad a pagar, o sea, cuál es el precio que están dispuestos a pagar por cada cantidad que producen. Y entonces, acá en el precio que va a cobrar la firma, pues va a ser el precio más alto posible, que va a ser la disponibilidad a pagar, ¿no? Listo. Yo puedo también escribir este problema, digamos, usando la demanda inversa. ¿Cómo? Pues entonces ahora es como si la firma
controlar el precio. ¿Y cómo controla el precio? Pues por medio de la curva de demanda inversa. Entonces, el problema sigue siendo precio por cantidad que produce. O sea, tener que la cantidad va a depender de la función de demanda inversa. O sea, cada precio que yo puedo cobrar me van a demandar una cantidad menos el costo de producir esa cantidad, que va a ser el costo de la demanda inversa en ese precio. Entonces, este es un problema equivalente al anterior. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí, todo bien, profesor. Listo. Entonces, esa es la introducción. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de elasticidades Profe, porque... tengo una pregunta. Sí, dale. ¿No el inverso de la demanda era cuando el precio dependía de la cantidad? El precio depende de la cantidad. No, según yo no, porque a ver si estamos de acuerdo. Eso es así, ¿sí o no? Ah, sí. Entonces, ¿esta es la curva de demanda o no? Ah, bueno, a mí siempre bueno, en Eco 1 siempre me dijeron que esa era la curva de la inversa de la demanda. Bueno, en realidad no importa cómo se llama. Bueno, sí, nada más como que me hizo mucho ruido. Pero según Pero yo, no, según yo, esta es la curva de demanda y esta es la curva de demanda inversa. es que como doy la de Eco 1 siempre lo había dicho al revés y según yo siempre así era, entonces por eso le pregunto. No, Porque pues, según yo, era al revés, pero pues digo, es potato, da igual. sí, a ver, voy a mirar qué dice Wikipedia. La solución a todos los problemas que uno siempre tiene. La función de demanda inversa es cuando el precio depende de la cantidad. The inverse demand function views price as a function of quantity. Toda la razón. Toda la razón. Voy a corregirlo en las diapositivas hacia el futuro. Perfecto, gracias, profe. Es que como le digo que doy la app de Eco 1, como que Sí, no sí, sabía sí. si lo estaba diciendo bien No, o lo no. estás haciendo bien y yo no me acuerdo de esto. Pueden notar cuánto usa uno eso, esas definiciones después en su vida profesional. Sí, sí, se ve que va a importar mucho. Listo. Pero entonces, que es más importante todavía, eso sí, saber bien lo de las elasticidades. Y creo que eso sí lo tengo bien, esperemos. Pero bueno, entonces, aquí como un recordatorio, pues digamos, los ingresos de la firma, si usted recuerda, son precio por cantidad menos costo, ¿no? Que depende de la cantidad, digamos. Entonces, esta parte de acá es lo que en inglés se llamaría el revenue o los ingresos de la firma, ¿no? Porque estas son las ganancias, que es ganancias, que es ingresos menos costo. Y entonces esa función de ingresos, pues simplemente es el precio por la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Que es como la primera mitad de la función de ganancias. Ok, Sí, listo. Entonces, si yo cojo esta función de ingresos, y acá recuerden que una parte clave es que el precio, como ya lo dijeron, es endógeno, depende de la cantidad que yo produzca, y digamos la firma trata de maximizar esos ingresos, pues hacemos el viejo truco de derivar con respecto a Q, y entonces eso vuelve una demanda, una derivada del producto, porque digamos tanto el precio como la cantidad dependen de Q. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, que queda PQ, más el segundo por la derivada del primero, entonces Q por la derivada del precio con respecto a Q. Y yo de esta igualdad de acá voy a hacer un truco y es que voy a despejar el precio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago eso, me queda el precio como factor común de 1 más. En la segunda no aparecía el precio por ningún lado, entonces me toca dividir entre el precio, para que digamos cuando lo reparte quede igual, por la derivada del precio con respecto a Q. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Y esto acá es básicamente muy parecido a la elasticidad, ¿o no? Sí, Pero no exactamente lo mismo porque la elasticidad es la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q. Entonces, como no es exactamente lo mismo, pero sí es muy parecido, esto de acá es 1 sobre la elasticidad. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, sí, está bien, profe. Está bien. Listo. Entonces, tenemos que, digamos, a medida que yo cambio la cantidad, mis ingresos van cambiando de la siguiente manera. O sea, es el precio por 1 más 1 sobre la elasticidad. ¿No? Listo. Entonces acá, esto debería ser relativamente sencillo. Una vez tenemos esta definición, este número de acá es positivo siempre, ¿no? Entonces, para que la derivada del ingreso con respecto a la cantidad sea positivo, lo que necesitamos es que este número de acá, el que está en la nubecita, sea positivo o no. Sí, Y entonces, pues para que este número sea positivo, lo que necesitamos es que 1 sea mayor que menos 1 sobre la elasticidad, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Listo? Entonces, para que esto sea positivo, necesitamos que 1 sea mayor que 1 sobre la elasticidad. Y ahí podemos hacer multiplicación en cruz. Pero entonces hay que tener una cosa bien en cuenta cuando se hace la multiplicación en cruz. Y es que la elasticidad es un número positivo o negativo. Negativo. Entonces, cuando yo multiplico una desigualdad por un número negativo, ¿qué pasa? Se invierte el sentido de la desigualdad. Exacto. Entonces, de aquí a acá, lo que hice fue multiplicación en cruz, teniendo en cuenta que el signo de la dirección de la desigualdad va a cambiar. Entonces, me queda que la elasticidad tiene que ser menor que menos 1. Para que mis ingresos aumenten cuando yo aumente la cantidad producida. ¿Estamos de acuerdo o no? sí, Listo. Ok. Y pues eso se llama la elasticidad con respecto al precio. Muy bien. Entonces ahora, uno suele decir que la demanda es inelástica siempre y cuando esté entre menos 1 y 0. O sea un número en valor absoluto relativamente pequeño. Y esto quiere decir que, porque recuerden qué quiere decir en palabras la elasticidad, ¿no? Voy a volver a escribir la definición. Ay, no, es el precio con respecto a Q, ¿no? Ah, no, sí la estoy haciendo bien. Por P sobre Q. Esto a mí me parece que es más fácil escribirlo así. ¿Listo? Que pues si uno hace sándwich de lo que está a la derecha. Y entonces, esto en palabras, cuando uno tiene el símbolo de la derivada, lo que quiere decir es un cambio pequeño o no. Sí, un cambio marginal. Exacto. Entonces ahí lo que tenemos es un cambio en Q sobre Q, que uno lo podría interpretar como un cambio porcentual en Q o no. Porque es como delta, o sea, el cambio en Q dividido entre la cantidad inicial. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. también. Sí. Y el denominador, pues, es un cambio pequeño en P sobre P, entonces uno lo podría interpretar como un cambio porcentual en P. Entonces, lo que le dice a uno la elasticidad es básicamente cuando yo cambio el precio, no sé, en 1%, ¿en cuánto cambia la cantidad demandada? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, Listo. Entonces, si este número es pequeño en valor absoluto, lo que quiere decir es que si yo incremento el precio, la cantidad demandada va a disminuir porque la elasticidad es negativa, pues normalmente cuando sube el precio cae la demanda, pero va a disminuir muy poco. O sea, va a disminuir menos proporcionalmente de lo que aumentó el precio. Entonces, por eso se dice que es inelástico. Es como decir que la demanda no responde mucho a cambios en el precio. ¿De acuerdo o no? Sí. Listo. sí, Una pregunta rápida. ¿Dijo Sí. en valor absoluto o no? Sí, en valor absoluto. O sea, pues básicamente, si la elasticidad está entre menos 1 y 0, que es decir, como siempre es negativa, pues esto es como quien dice es pequeña, pero en valor absoluto, ¿no? Sí, o sea, que sea una fracción menor a 1. Sí, como 0.5, pues menos 0.5 o menos 0.25, algo así. Perfecto. Listo. O si la elasticidad es menor que menos 1, entonces uno dice que la demanda es elástica, porque básicamente un cambio porcentual de 1% en el precio lleva a un cambio más grande que 1% en la cantidad demandada. Entonces es como
Eso es una manera de decir que la demanda responde mucho a cambios en el precio. ¿Estamos todos de acuerdo ahí o no? Sí, profe. Listo. Pero entonces, o sea, para que un monopolio funcione, la demanda tiene que ser inelástica o elástica. Elástica, pero no hemos llegado a eso todavía. Ok. Listo. Pero entonces, solamente esto lo vamos a utilizar ahorita en un rato. Entonces recuerden que los ingresos aumentan a medida que yo aumento la cantidad, siempre y cuando la elasticidad sea menor que -1. O sea, siempre y cuando la curva de demanda sea elástica o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Podría repetir eso, profe? Por favor. Ah, o sea, Decimos, o sea, a medida que yo aumento la cantidad, los ingresos van a aumentar, sí, solo sí, la curva de demanda es elástica. ¿Por qué es elástica? Pues es como esta desigualdad que tenemos acá, que nos decía, a medida que yo aumento la cantidad, como cambian los ingresos, eso es positivo, sí, solo sí, eso fue una serie de equivalencias que hicimos, la elasticidad es menor que -1. Y si la elasticidad es menor que -1, pues no sé, vale como -2, -3, algo por el estilo, entonces es elástica la curva de demanda o no. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Ahora, una cosa importante es que la mayoría de las curvas de demanda que ustedes conocen no tienen elasticidad constante. Entonces, no sé si yo escribo la curva de demanda como alfa más beta precio, esto no tiene elasticidad constante. Si escribo una Cobb-Douglas, digamos, no sé, alfa, P a la alfa o algo por el estilo, o a la beta, esto tampoco va a tener elasticidad constante. Entonces, rápidamente voy a tratar de ver qué curvas de demanda tienen las elasticidades constantes. No porque sean las más realistas necesariamente, pero a veces le van a ayudar a uno a ver si ciertas cosas son verdaderas o no en la vida real. Porque uno siempre puede decir, bueno, ¿qué pasaría si la curva de demanda fuera con elasticidad constante? Y ver si, no sé, la conclusión a la que uno está pensando es verdadera o es falsa. ¿Listo? Sí, Listo. Sí. Entonces, voy a suponer que la curva de demanda es, pues, es una función y que tiene elasticidad constante kappa. ¿Listo? Entonces, eso lo que quiere decir es que la demanda, pues digamos, la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q es igual a kappa, y ese número es menor que cero, pues porque la curva de demanda siempre tiene pendiente negativa. Y eso es verdad sin importar de qué Q y de qué capas y de qué P estemos hablando o no. Sí, Listo. Y esto acá es, seguro ustedes lo han visto en algún momento de su vida, es una ecuación diferencial o no. sí, Sí. Entonces, cuando ustedes creen que nunca van a utilizar eso en su vida, estaban equivocados. Listo. Pero entonces tranquilos porque vamos a resolverla. Es una ecuación fácil de resolver. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a coger esto de acá y voy a pasar el P a dividir al lado derecho. Entonces, me queda esta igualdad de acá, ¿no? Entonces, pasé el P a dividir. Dividir. ¿Cómo voy a escribir esto? Dividir. Sí. ¿Listo? ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, Listo. sí. Y entonces acabo de hacer un truco. Este truco, digamos, no se lo tienen que memorizar, pero pues simplemente, si ya vieron alguna clase que va de ecuaciones diferenciales, pues es como algo básico, pues algo que uno siempre hace con ecuaciones diferenciales. Y es que se da cuenta que lo que está acá a la derecha es básicamente la derivada del logaritmo de p a la k. ¿Por qué? Si yo cojo el logaritmo de p a la k, o sea, esto que está acá, y yo lo derivo, ¿cómo es la derivada de eso con respecto a p? A ver si estamos de acuerdo. Es 1
sobre P a la K, porque esa es la derivada del logaritmo, por la derivada interna, que sería K por P a la K menos 1, ¿o no? Esto acá es la derivada interna. ¿Están de acuerdo que usé la regla de la cadena bien o no? Sí. Y entonces, a ver, después de esto, el P se cancela, arriba y abajo, ¿no? Entonces arriba me queda kappa y abajo me queda P a la K menos K menos 1, ¿o no? Que es lo mismo que kappa P sobre P. Ujú. Entonces, esto acá que tenía a la derecha, este kappa por 1 sobre P, lo puedo escribir igual a esto, ¿o no? Ah, sí, eso es K sobre P igual, ¿no? Exacto. Listo, entonces lo que hice acá es que simplemente, digamos, cogí lo que estaba acá a la derecha y lo puse aquí a la derecha escrito de una manera diferente. Y la demostración es esto de acá. ¿No? Y voy a hacer algo parecido, pero con el de la derecha. Entonces el de la derecha, básicamente me está diciendo, coja el logaritmo de Q, que es una función de P, y derive eso con respecto a P. Entonces, es parecido en el sentido que yo tengo que hacer la regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre Q, que es una función de P, por la derivada interna, que es la derivada de Q con respecto a P. Es la derivada interna. Listo. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está acá corresponde con lo que está en amarillo al lado izquierdo y por ende es igual a lo que está en amarillo al lado derecho. ¿Estamos de acuerdo o no? Prof, yo estoy de acuerdo, entiendo todas las derivadas, solamente no entendí bien por qué hicimos la comprobación con logaritmo, o sea, por qué pusimos ahí logaritmo, pues. Es porque no, Solo no sé yo. quién, alguien hace mucho tiempo se dio cuenta que esa ecuación diferencial se resuelve así. Ah, ok, Entonces, gracias, prof. desde entonces, muchos estudiantes hemos aprendido que efectivamente con logaritmo muchas ecuaciones diferenciales se pueden resolver, pero no hay como una razón muy profunda, más que a alguien se le ocurrió y ya los demás sabemos que funciona así. Es que, bueno, si haces un cambio de variable de Q igual a U, entonces ya te queda du entre U. Y ya integrando eso te da el logaritmo natural de U. Ah, exacto, o sea, estamos de acuerdo, pero, o sea, la pregunta es ¿por qué el cambio de variable es ese? Es porque a alguien se le ocurrió que será el cambio de variable y ya todos sabemos que funciona. Pero digamos, no es como, no hay una razón obvia por la cual debería ser logaritmo y no, no sé, exponencial, excepto que funciona. Va, prof, perfecto, gracias. Listo, entonces ahora que tenemos esta parte de la derecha, si se dan cuenta es una igualdad y tanto a la izquierda como a la derecha tenemos la derivada con respecto a P. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es deshacerme de la derivada a ambos lados. Entonces, ¿cuál es la operación inversa a la derivada? O opuesta, pues. Integrando. Exacto. Entonces voy a integrar al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, integrando al lado izquierdo y al lado derecho, o sea, por el teorema fundamental del cálculo, que es el que me dice que integrar es lo opuesto a derivar, del lado izquierdo me salgo de la derivada y me queda el logaritmo de QP, y del lado derecho me deshago de la derivada y me queda el logaritmo de P a la K, y aparte de eso le tengo que sumar una constante, ¿o no? ¿Por qué tengo que sumar una constante? Porque yo no sé cuánto es la constante. Y si yo derivo esa ecuación de acá, la constante desaparece y llego a la ecuación de arriba, ¿o no? O sea que el teorema de cálculo me dice derivar es lo opuesto a integrar, pero módulo una constante. O sea, sin importar cuál sea la constante, esas dos operaciones son intercambiables, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o Sí, no? sí. Listo. Entonces ya, ahí ya estamos muy cerca. Lo que voy a hacer ahora es que me quiero hacer el logaritmo
Entonces porque yo quiero saber es cuánto es la función de demanda, ¿no? O sea, cuánto es Q. Entonces voy a elevar a la E. Entonces si yo elevo a la E acá, pues me da E a la logaritmo de Q. Y de este lado me queda E a la C más logaritmo de PQ. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Que es lo mismo que acá el logaritmo es, la E es lo inverso del logaritmo, entonces me queda Q de P. Y acá es lo mismo que si yo hiciera E de C por E de logaritmo de P a la K. De nuevo, E y logaritmo son operaciones inversas, entonces me queda E a la C, P a la K. Y esto acá es una constante, ¿o no? Sí. Entonces lo voy a llamar la constante A. Y esto lo que me dice es que para que, okay, tal vez se nos olvidó porque estamos haciendo esto, lo que nos dice es que las funciones de demanda que tienen elasticidad constante son exactamente de este estilo. Y la elasticidad es igual a este número acá, que es kappa. O sea, son funciones exponenciales del precio, exponenciales, ¿o no? Exponenciales en el precio. ¿Sí tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Entonces, solamente para resumir, cuando sea que la función de demanda tiene elasticidad constante, pues acá me faltó un igual, lo que tenemos es que Q es igual a P a la kappa, donde A es una constante cualquiera positiva y kappa pues nos dice la demanda inversa, o pues lo puedo escribir así, simplemente pues sí, despejé P en vez de Q. Entonces también es una función exponencial, solamente que ahora es 1 sobre kappa, donde kappa de nuevo es la elasticidad. Listo. Y eso lo vamos a utilizar de vez en cuando para demostrar cosas. Entonces no se nos olvide que las funciones de elasticidad constante son así. ¿Bien? Pero cuando dice elasticidad constante, ¿se refiere a que esta misma técnica la vamos a usar en las funciones CES o en todas? No, a ver si estamos de acuerdo. O sea, esta función de demanda tiene elasticidad constante. Una Sí. función CES, que tiene una forma diferente a esta, no tiene elasticidad constante, por ende. Ah, ok, sí, sí, cierto. ¿Sí? Listo. Entonces, la función de demanda CES o una Cobb-Douglas o una lineal o cualquier otra, tienen una función de demanda, muy bien por ellas, y van a tener unas elasticidades. Solo que las elasticidades no van a ser constantes. ¿O no? Sí, cierto. Listo. Muy bien. Entonces ya con eso, ahora sí entremos, digamos, en la carne del monopolio. Entonces, de nuevo, le recuerdo que el problema que nosotros queremos resolver es este de acá. ¿Por qué es este? Porque esto es lo mismo que maximizar precio, que va a depender de la cantidad que yo produzca, por la cantidad menos CQ. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Entonces, el monopolista, que fue y estudió economía en algún lugar, decide que si él quiere resolver ese problema, o sea, maximizar su utilidad, pues lo que va a hacer es derivar igualar a cero, ¿o no? Como buen economista. Siempre. Siempre. El viejo truco. Entonces vamos a derivar e igualar a cero, ¿listo? Entonces, si yo cojo esto acá y lo derivo, digamos, la función de utilidad con respecto a Q, esto me va a dar pues la derivada de R con respecto a Q. Ahorita vemos qué es eso, que lo hemos calculado allá arriba. Menos la derivada del costo con respecto a Q, y eso tiene que ser igual a cero, ¿o no? Sí. O sea, lo que tiene que pasar es que el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿o no? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Listo. Sí. Y nosotros ya hemos dicho que el ingreso, es lo que habíamos calculado hace un par de minutos, era este, ¿no? Este es el ingreso marginal.
que era P por 1 más 1 sobre la elasticidad, y eso tiene que ser igual al costo marginal. ¿De acuerdo o no? De acuerdo. De acuerdo. Y el costo marginal, vamos a suponer, porque pues creo que sería muy extraño que en el mundo pasara lo contrario, que es positivo. O sea, sería muy raro que yo produciendo más me cueste marginalmente menos, ¿o no? O más bien, no. Que yo produciendo más, al final el costo caiga, ¿o no? Lo que siempre tiene que pasar es que si yo produzco más, el costo va a ir subiendo, ¿o no? Sí, cierto. Listo. Entonces, dado que el costo es positivo, pues el ingreso marginal también tiene que ser positivo, ¿o no? Sí. Sí. Y nosotros habíamos dicho que para que el ingreso marginal fuera positivo, tenía que pasar que la elasticidad fuera menor que -1, ¿o no? Porque tenía que pasar que esto tiene que ser positivo, y para que esto sea positivo, tiene que pasar que pues 1 más 1 sobre la elasticidad fuera positivo, o sea que 1 fuera mayor que -1 sobre la elasticidad. Ahí habíamos hecho multiplicación en cruz, y cuando hacemos la multiplicación en cruz cambiaba el signo, la dirección de la desigualdad, y llegábamos a esto de acá, ¿o no? Sí, de acuerdo. Y entonces aquí lo que nos dice esto es que básicamente un monopolista siempre produce en un punto en que la demanda es elástica, ¿o no? Sí, justo. Listo. Profesor, una pregunta. Dime. Vamos a analizar casos donde no sea positivo el costo marginal en alguna materia. No, porque creo que no pasa nunca en la vida real. Ok. Gracias. Dale. Listo. Ok. Y entonces ahora, intuitivamente, ¿por qué eso tiene que pasar? Entonces, pensemos qué pasaría si la firma produciera en un punto en que la demanda fuera inelástica. En ese punto, a ver si todos estamos de acuerdo, pasaría, pues lo contrario a lo que hemos visto, o sea que el ingreso marginal sería negativo, ¿o no? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, si el ingreso marginal es negativo, pues eso quiere decir que si yo reduzco la cantidad, o no, más bien, sí. Si yo reduzco la cantidad que produzco, entonces aumenta mi ingreso, ¿o no? Sí. Listo. Y estamos de acuerdo que el costo, pues digamos, siempre aumenta si yo produzco más. Entonces, si yo estoy en ese punto y reduzco mi cantidad, entonces por un lado aumenta mi ingreso, porque el ingreso marginal es negativo. Y por otro lado, mi costo disminuye, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Entonces, básicamente, reduciendo la cantidad que produzco, gano por punta y punta. Por punta y punta. ¿Por qué? Porque si reduzco la cantidad, aumenta mi ingreso y cae mi costo. Entonces, eso hace que mi ganancia suba, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, el monopolista va a seguir haciendo eso, o sea, va a bajar la cantidad producida hasta que pasen dos cosas. O llegue a un punto en que la demanda se vuelve elástica o produzca cero. Prof, ¿cree que podría ponerlo, no sé si se pueda, pero en una gráfica para poderlo entender mejor? Yo que lo tengo acá. Ah, ok. A ver si sí lo tengo acá, no estoy seguro. Tengo unas gráficas que no me acuerdo que tienen. Exactamente, pero creo que sí. Entonces, a ver, aquí no tengo el costo, tengo el ingreso marginal, pero digamos, lo que tengo por un segundo es, esta es la curva de demanda, ¿listo? Y la curva de demanda, una manera de pensarlo es, pues digamos, si yo tuviera que produzco esta cantidad, 7, por decir algo así, entonces yo ¿cuánto ganaría? En promedio, pues yo vendería a este precio o no. Entonces, Sí. el ingreso
sería este de acá, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Ese sería el ingreso, muy bien. Y aparte de eso, pues yo puedo derivar cuánto es el ingreso marginal. Y el ingreso marginal siempre va a arrancar en el mismo punto que la curva de demanda, pero tiene una pendiente, digamos, más empinada y es un poquito más bajo. ¿Listo? Y entonces lo que nos está diciendo la intuición de que la elasticidad, o sea, más bien, el ingreso marginal era positivo, sí, solo sí, la elasticidad es menor que -1. Lo que me está diciendo es que es en este rango de acá, cuando el ingreso marginal es positivo, o sea, cuando está arriba del eje X, que la elasticidad es menor que -1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Profe, ¿puede repetir cómo sabíamos eso, por favor? ¿Cómo sabemos esta parte de acá? Sí. Listo. Lo salo de que y es -1, menor a -1. A ver, entonces básicamente el ingreso es P por Q, que depende del precio, ¿o no? Sí. Listo, entonces si yo derivo esto con respecto a Q, esto es la derivada del primero. Ah, no, pero lo quiero hacer al revés. Quiero hacer Q, porque la estoy haciendo con respecto a... no. No, sí lo tenía bien. Ay. Listo. Entonces esto es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, respecto a Q. Y entonces es porque siempre se abre esta cosa. Como si me odiara. Ah, no. Quiero pues cerrarlo. No va a ser listo. Bueno, entonces esto es positivo. ¿Sí o no? Entonces yo esto lo puedo escribir como P por 1 más Q sobre P, la derivada de P sobre Q. ¿Sí? Sí. Y esto acá habíamos dicho que era igual a 1 sobre la elasticidad. Entonces de aquí me queda que P por 1 más 1 sobre la elasticidad es positivo. ¿Sí? Y entonces esto es positivo, este número siempre es positivo porque es el precio. Y entonces esta parte de acá es positiva, sí, solo sí. 1 más 1 sobre la elasticidad es positivo, o sea, si 1 es mayor que -1 sobre la elasticidad, paso la elasticidad a multiplicar el otro lado, entonces queda la elasticidad. Y acá queda -1. Pero acá, cuando pase a multiplicar para allá, tengo que tener en cuenta que la elasticidad siempre es negativa, entonces va a cambiar el símbolo de la desigualdad. Entonces nos queda esto. Entonces, básicamente, para que esta derivada sea positiva, tiene que pasar que la elasticidad es menor que -1, ¿o no? Sí, gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, en esta zona de acá, cuando la elasticidad es positiva, sería esta parte verde, es cuando la elasticidad es menor que 1. Y en la parte de la derecha, la elasticidad pues es menor que -1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la parte que el monopolista tiene que producir siempre en la parte en que la curva de la demanda es elástica. Ahora, solamente para recordar, lo que habíamos dicho es que la derivada, o sea, el ingreso marginal tenía que ser igual al costo marginal. Este es el punto donde optimiza el monopolista. Y entonces en ese punto, el ingreso marginal era la derivada de R con respecto a Q, es igual a la derivada del costo con respecto a Q. Y la derivada del ingreso con respecto a Q era P por 1 más 1 sobre la elasticidad, es igual a la derivada de C con respecto a Q.
Entonces, lo que yo puedo hacer es que puedo pasar toda esta cosa a dividir o no. Y si paso a dividir, llego a esta igualdad de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces, eso, sí, entonces, prof, por lo que habíamos concluido antes, o sea, como lo de abajo es por fuerza menor a 1, el precio es mayor a 1, ¿podemos decir? ¿O todavía no podemos concluir nada de ahí? no, todavía no, porque no sabemos cómo es el costo marginal. Ah, ok. Sí. Pero, o sea, creo que si vamos para lo que tú dices, a ver si estamos todos de acuerdo. Entonces, a ver, lo que tengo es que, pues, tengo esta igualdad acá, y 1 sobre 1 más 1 sobre la elasticidad es un número mayor que 1. ¿Por qué? A ver si están todos de acuerdo. Porque la elasticidad o sea, habíamos dicho que esa parte de abajo de 1 más 1 sobre la elasticidad era mayor a 0, pero por fuerza menor a 1. Entonces, Sí. 1 dividido entre algo más chico es más grande. Exacto. Entonces, básicamente esta elasticidad dijimos que es un número mayor que menos 1, ¿o no? Menor que menos 1. O sea, en valor absoluto es mayor que 1, pero es más negativo, ¿o no? Entonces, cuando yo divido 1 entre un número que en valor absoluto es mayor que 1, me da un número que es menor que 1, ¿o no? Pero negativo, porque estoy dividiendo entre un número negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ya lo pueden ver así. Este número, a ver si todo el mundo está de acuerdo, es menor que menos 1, ¿o no? Entonces ahora le sumo 1 a cada lado. Y entonces este número es menor que 0, ¿o no? Sí. Y cuando divido entre un número que es menor que 0, no, eso sí es lo que quería hacer, ¿o no? Ya me confundí. Creo que antes lo explico de otra manera. A ver, tengo la elasticidad. Entonces la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1, o sea, es un número negativo mucho más grande que mucho más pequeño que menos 1. Entonces tengo 1 dividido entre eso me da un número que está entre menos 1 y 0, o sea, es un número pequeño. Le sumo 1 y entonces me da un número que está entre 0 y 1, ¿o no? Sí, prof. ¿Listo? Entonces le sumo el número que está entre 0 y 1 y hago 1 dividido entre eso y todo eso tiene que ser mayor que 1, ¿o no? Sí. Por otra manera, si no me lo creen así, es pues simplemente cojamos esta desigualdad y yo puedo multiplicar en cruz. Entonces al multiplicar en cruz me queda 1 es mayor que 1 más 1 sobre epsilon. El 0 se cancela. 1 sobre epsilon. Y esto cuando, digamos, cambio el símbolo de la desigualdad, me dice que... Bueno, no, ahí ya está bien. 1 sobre epsilon es menor que 0. Sí, está bien. Listo. Entonces de aquí uno puede concluir eso. Listo. Entonces, lo que nos dice eso, dado que ese número es mayor que 1, es que esta parte de acá es mayor que el costo marginal, ¿o no? Porque estoy cogiendo el costo marginal y lo estoy multiplicando por un número mayor que 1, ¿o no? Sí. O sea que en el caso del monopolista, el precio es mayor que el costo marginal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. De Listo. acuerdo. Ok, y esta parte ya es clave porque esta es la gran diferencia con competencia perfecta. Porque en competencia perfecta, digamos, si yo tenía esto, esta es la curva de demanda, la curva de oferta, ¿yo de dónde la podía sacar? La misma curva que el costo marginal. Exacto. La curva de oferta es lo mismo que el costo marginal. Y entonces, en competencia perfecta,
tenía que pasar que el precio era igual al costo marginal en la cantidad que se produce, ¿o no? Sí. Y en cambio en el monopolista estamos diciendo que el precio es estrictamente mayor que el costo marginal. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y entonces, ¿qué tan grande es? Va a depender de este número, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces, este número, que nos va a marcar qué tan grande es, se conoce como el markup. Básicamente porque si ese número es 1, el markup pues no existe. O sea, y si el número es mucho más grande que 1, me está diciendo que cada vez el monopolista puede cobrar mucho más que el costo marginal, ¿no? Y entonces, ¿cuánto más puede cobrar el monopolista? Ahí se ve en la ecuación, depende completamente de la elasticidad, ¿o no? De la demanda. Sí. Listo. Ok, entonces... bueno, listo. Entonces, a ver si estamos de acuerdo acá. Entonces, este número es más cercano a 1 cuando sucede ¿qué? Que la elasticidad es más chica. O sea, cuando la elasticidad... Ah, no, perdón, cuando es más elástico. Exacto. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Si la elasticidad va a menos infinito, o sea, es cuando es más elástico el bien, entonces, ¿qué pasa con el markup? Su denominador es prácticamente 1. Entonces es casi lo mismo el precio que el costo marginal. Entonces, el precio es igual a qué costo marginal. ¿Estamos de acuerdo? Y ya hemos dicho que el precio tenía que ser inelástico, entonces, ¿qué pasa si tiende a menos 1? Que es el número en valor absoluto más pequeño que puede tomar o no. Indetermina eso, ¿no? O sea, pero es como si convergiera. Entonces, pensémoslo como si fuera 0. Menos, que diga, menos 1.1 o algo por el estilo, ¿listo? Ah, bueno, tiende Sería a infinito. el precio entonces, ajá. Exacto. Entonces, en ese caso, digamos, el precio va a tender a infinito. O sea, va a poder cobrar casi que infinito sobre el markup, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Muy bien. Entonces, el monopolista, de nuevo, solo va a producir en lugares donde la demanda sea elástica, pero desde el punto de vista de él, lo mejor es que la demanda sea lo más inelástica posible, ¿o no? Sí. Listo. Ok, entonces, esto nos va a mostrar que a los economistas en general no nos gustan los monopolios. ¿Por qué? Porque vamos a estar lejos del óptimo, disculpen, de competencia perfecta. Competencia perfecta, recuerden que era cuando precio igual a costo marginal. ¿Y por qué no nos gusta eso? Porque por el primer teorema del bienestar, en competencia perfecta, estamos en un óptimo de Pareto. Y lo que vamos a encontrar es que, en general, cuando estamos en un monopolista, vamos a estar en un punto que no es un óptimo de Pareto porque hay una pérdida en el bienestar social. ¿Listo? Entonces lo vamos a llamar la ineficiencia generada por el monopolio o pérdida de bienestar social, y eso es lo que nos lleva, digamos, a argumentar en contra de los monopolios. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora ya vamos a ver una gráfica. Entonces ahora tengo la gráfica acá como de un mercado cualquiera. Entonces acá está la cantidad, como siempre. Aquí está el precio y la cantidad. Y entonces a ver si estamos de acuerdo. Esto acá es el costo marginal, esta línea verde, que también es la oferta, ¿o no? Sí. Sí. Y este precio de acá sería el precio bajo competencia perfecta, ¿o no? Y la cantidad bajo competencia Sí. perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, perfecto. Bajo el monopolista, lo que dijimos es que entonces él va a maximizar en el punto en que el costo marginal
es igual al ingreso marginal. Entonces, él va a buscar el punto A, que es el lugar donde el costo marginal es igual al ingreso marginal o no. Y va a producir esa cantidad. Pero el precio que él va a cobrar no va a ser el precio que está acá. Si no ve, ¿no? Exactamente. Porque él, pues, va a producir esa cantidad, pero le va a extraer al consumidor toda la disponibilidad a pagar que tiene por esa cantidad. Y la disponibilidad a pagar que el consumidor tiene por QM va a ser pues el precio del monopolio que está acá arriba, ¿o no? O sea, va a corresponder al punto B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, y tal vez debería hacer esta gráfica acá. Esto es Q, este es P. Acá tengo la oferta. Digamos que acá tengo la demanda. Digamos que acá está el ingreso marginal. Entonces, bajo competencia perfecta, el excedente del consumidor y del productor sería más o menos toda el área amarilla, ¿o no? Esto es bajo competencia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Listo. Y bajo el monopolio se produciría esta cantidad, pero se vendería a este precio, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Y entonces, a ver, tal vez debería cambiar el color de esta gráfica. A ver si estamos todos de acuerdo. Es que creo que no tengo suficientes colores. Bueno, la voy a hacer otra vez para que... Ahí. Para ver si queda como súper claro. Entonces, en amarillo estaba poniendo acá el precio y la cantidad en equilibrio perfecto. Listo. Entonces, en equilibrio perfecto, voy a decir amarillo es el excedente del productor y digamos que, no sé, en azulito este es el excedente del consumidor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, bajo el monopolista, lo que tenemos es que el excedente del consumidor ahora va a ser, a él le venden al precio monopolista, ¿no? Entonces ahora va a ser lo que estoy dibujando como en rayitas azules, ¿o no? Es el excedente del consumidor ahora. Ajá. Y le va a robar, ¿no? El Exactamente. productor le va a robar al consumidor. Y ahora el productor lo que va a tener, a ver, ¿en qué color? Necesito como más colores de verdad. O sea, que si yo dejo esto despichado me cambia el color. Ah, sí, qué bueno. Entonces lo va a hacer en gris. Y entonces el productor vende a QM y se queda con P y lo vende a precio P, ¿no? Entonces él lo que se va a quedar va a ser el área gris, que es esto de acá, ¿o no? Sí. Y la sociedad como un todo va a perder, a ver, volví cambio de color. Digamos, ¿qué color no he utilizado? ¿Verde? Rojo. ¿Rojo? Ah, no he utilizado rojo, toda la razón. Va a perder lo que está en área roja. Entonces, esta área roja es lo que se llama la pérdida en bienestar social. Noten que lo que antes estaba en azul clarito y después está en gris, hay como una porción que ahora se queda la firma en vez de los consumidores, ¿o no? Sí, era como el excedente que antes era de los consumidores, que ahora es de la firma, ¿no? Exacto. Ahora, eso efectivamente es como una transferencia de los consumidores a las firmas y eso puede que uno por razones éticas le parezca bueno o no, pero no es una pérdida social, porque recuerden que hay otros consumidores que son dueños de las firmas, ¿o no? Ujú. Listo. ¿Este dibujo es claro para todo el mundo? Prof, una pregunta súper rápida. Nada más puede volver a como rellenar lo que es la pérdida social. Es todo el triangulito. Ok, ya vi, Sí, perdón. es todo Es el que no triángulo. veía bien. Gracias. Como para que también se vea lo amarillo, no quería como hacerlo tanto. Sí. Creo que por acá lo Gracias. tengo. Acá tengo el dibujo. Sí, acá tengo los dibujos como paso a paso. Tal vez mejores que los que estaba haciendo yo. Pero entonces aquí se ve la ganancia del monopolista, pues es la cantidad que produce, ¿no? El precio en que lo vende, menos el costo marginal, que está acá.
es la ganancia del monopolista, y pues el consumidor pierde, y acá está la pérdida en bienestar social, que es el triángulo que habíamos visto allá. Si yo de nuevo volviera a hacer este dibujo, nunca sabrá hacer este dibujo varias veces. Este digamos que es el ingreso marginal. Y entonces hagamos como las áreas tal vez. Así es que lo hacía uno como en Eco 1, ¿no? O así lo aprendí yo tal vez. No sé si así lo hacen ustedes también. Sí, lo hacemos igual. Listo, entonces este es el precio del monopolista, esta es la cantidad del monopolista, este es el precio de equilibrio competitivo, y entonces hay como un poco de áreas que quedan acá, digamos que A, B, C, D, E, F, E, H. Entonces en equilibrio competitivo, el excedente del consumidor, a ver si todos estamos de acuerdo, vendría siendo G, H, E, F, E y D, ¿o no? Correcto. Y el excedente del productor vendría siendo A más B más C. Y bajo el monopolio, el excedente del consumidor, ahora vendo al precio P del monopolio, entonces sería G más H solamente. El excedente del productor sería F más E más A más B. Y la pérdida en bienestar social sería D más C. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Listo. Y acá solamente como para ver si estamos todos muy de acuerdo. El monopolista, si se está parando en QM, es porque eso le conviene más o no. Sí. Entonces nosotros sabemos que, en cierta medida, F más E más A más B tiene que ser mayor que A más B más C, ¿o no? Esto acá es las ganancias de monopolio y estas son las ganancias de equilibrio, ¿o no? Competitivo. Sí. Sí. Y pues el monopolista no es bobo, entonces pues si se para en un lado es porque es más grande, y entonces esto de aquí uno puede decir que F más E tienen que ser más grandes que C, ¿o no? Sí. 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 Esa era la pregunta de un examen de algún año, entonces por eso lo decía. Listo. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe, todo sí, bien. todo bien. Listo. Estaba viendo si podía eliminar eso, pero no sé cómo. Bueno, entonces ahora supongamos por un segundo que tenemos una curva de demanda que tiene elasticidad constante. Entonces básicamente es de la forma que vimos hace unos segundos. O sea, Q igual a A, P a la K. Entonces, resolvamos el problema de este monopolista en particular. Entonces, este monopolista va a maximizar precios, va a maximizar su ganancia, él controla precios, entonces precio por Q menos la función de costos por la cantidad que produce. Y nosotros ya sabemos que cuando él resuelve eso, pues digamos, a la ecuación que vamos a llegar es a que el precio es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre la elasticidad por la derivada de los costos con respecto a la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y esta elasticidad va a ser igual a kappa, entonces yo puedo reemplazarla y tendría que el precio va a ser 1 más 1 sobre kappa por el costo marginal. Entonces, de nuevo, esto solamente tiene una solución si kappa es menor que menos 1, o sea, básicamente si estamos en una función de demanda que es elástica. ¿Qué pasaría si kappa fuera mayor que 1? ¿Cuánto produciría el monopolista? Si kappa fuera mayor que menos 1. O sea, mayor se refiere a menos 1 y 0, ¿verdad? Sí, Pues no, o no sea, produciría, ¿no? exactamente. No produciría porque recuerden que es lo que hemos hablado antes. En esa región, si él reduce la cantidad que produce,
Entonces aumenta sus ganancias y disminuye sus costos. Entonces lo que más le conviene al final del día va a ser no producir nada, porque así, pues digamos, no va a perder plata, porque bajo las otras condiciones está perdiendo dinero. Pero o sea, Listo. lo mucho produciría donde kappa es igual a -1, ¿no? Que entonces se comportaría más o menos igual que en equilibrio. Sí, sí, pero, o sea, Eh, acuérdate que acá la función de demanda tiene elasticidad constante. Entonces, digamos, en un mismo mercado, la ok, demanda no debería cambiar a medida que cambia la cantidad producida, ¿no? La elasticidad. ok, sí. Pero, o sea, mi pregunta más que nada es, ¿kappa puede valer -1 y que haya producción o no? Kappa puede valer -1 y que haya producción. O sea, yo sé que si termina y todo se ve muy feo, pero Sí, no, yo sé, pero pensemos intuitivamente qué pasaría ahí. O sea, matemáticamente es indeterminado. Creo que básicamente lo que pasaría es que al productor le da igual producir cualquier cantidad. ok, va, perfecto, gracias. Gana, sí, exacto, sí. Listo. Listo. Entonces, a ver, me hago el resumen acá. Entonces, si kappa es mayor que -1, entonces, sí, que es lo que habíamos dicho, la firma prefiere siempre incrementar el precio o, lo que es lo mismo, producir menos, hasta el punto que no produce nada. Entonces, básicamente, no hay solución. Y ahora, solamente como para poder hacer un poquito más como de tracción en el problema, supongamos por un segundo, y la mayoría de los problemas que vamos a hacer en la vida real van a ser así, que los costos marginales son constantes. O sea, algo así como si la función de costos fuera igual a C por Q. De tal manera que cuando yo derive esto con respecto a Q, me dé una constante. ¿Listo? Entonces, si ese es el caso, yo sabría que esto acá es igual a una constante y tengo que el precio es igual a esto, ¿o no? Sí, Entonces ahora veámoslo acá con una gráfica. Entonces tengo una función de costos marginales constante, ¿no? ¿Y qué pasa si kappa es básicamente infinito? Es como si mi curva de demanda fuera muy elástica, ¿o no? Sí, Y en ese caso el precio va a ser igual al costo. Es básicamente como si mi curva de demanda fuera acá también, ¿o no? Esto si kappa fuera igual a infinito, ¿o no? sí, Sí, ¿Listo? Y en cambio, tenemos acá el costo marginal. Digamos que tenemos una curva de demanda que tiene un kappa que se aproxima a -1. ¿Cómo es esa curva de demanda? Es como relativamente es inelástica, ¿o no? perfectamente vertical, ¿no? No, porque perfectamente vertical sería con kappa igual a 0, Ah, sí, cierto, sí. que donde el monopolista no produce nada. Pero digamos que sería una cosa como así, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿Cómo sería? intuitivamente, Es que no ¿cómo? sé si está es que no sé si es mi pantalla que no está cargando. O sea, Ah, ¿cómo se vería? no, ya me di cuenta que no está cargando. Es que yo también tengo acá el computador y ya vi que no. Toca esperar un segundito a que no sé cuál internet haga algo. El de la tableta envíe señales. A ver, nada. No sé por qué a veces le pasa esto. A ver, Ya. ahí casi no. Listo, entonces pues básicamente es una relativamente parada. Y si tenemos un kappa que, digamos, este intermedio es como una función de demanda que es más acostada, ¿o no? Entonces, voy a hacer dos curvas de demanda, una en rojo y una en verde, en el siguiente dibujo. A ver si esto queda bien. Y una en verde. Listo. Entonces digamos que esta va a ser una curva de demanda más acostada.
Entonces acá lo que estoy pintando es la demanda y acá el ingreso marginal. Y acá la demanda y acá el ingreso marginal. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo, entonces acá, bajo esta demanda, él produciría esta cantidad y vendería a este precio. Y sus ganancias serían esto. Mientras que bajo esta otra, produciría acá, pero cobraría este precio o no. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe, de acuerdo. ¿Lo puede volver a decir, por favor? A ver, acá lo único que estoy variando es una curva de demanda que es más elástica que otra. ¿Cuál es más elástica? La verde. Exacto. Entonces, si fuera la demanda roja, digamos, él produce en el punto en que el ingreso marginal es igual al costo marginal, que eso me determina el QM, pero cobra la disponibilidad a pagar. Entonces, digamos, el precio sube hasta la curva de demanda. Y las ganancias de la firma serían el cuadrado rojo, porque es pues precio menos costo marginal por la cantidad que produce. ¿No? Ok, sí, gracias. Y si fuera pues la verde sería muy parecido. Perfecto, gracias, prof. Ok. Muy bien, y eso es básicamente el problema de un monopolista. Creo que aparte de eso no hay mucho que decir, excepto tal vez una reflexión que es más importante que el álgebra, porque el álgebra es relativamente sencillo. Es toda esta cuestión de las desigualdades y ya. Entonces básicamente es, si las ganancias son positivas, ¿no? Porque, pues digamos, dado que el precio es mayor que el costo marginal, entonces las ganancias son positivas. Entonces, si las ganancias son positivas, ¿por qué no hay más firmas entrando en el mercado? Para evitar que exista este monopolio. Entonces, pues hay una serie de razones y unas son más válidas que otras. La primera es porque hay lo que se llaman monopolios naturales. ¿Qué son monopolios naturales? Eso seguro lo vieron en Eco 1. Como que las condiciones del mercado no propician que entren más empresas, ¿no? Exactamente. Los Entonces, costos de entrada son muy altos o cosas así, ¿no? sí, entonces el ejemplo típico que está en la mayoría de los libros de texto, o sea, yo no sé si lo han actualizado, pero al menos cuando yo estaba en la licenciatura, era como por ejemplo, como las compañías de telefonía, o de energía, porque instalar como la infraestructura para poner, digamos, para llegar a una red de teléfonos o de energía a todas las casas es tan costoso que tiene sentido que una persona, normalmente el gobierno, lo haga. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, por eso aquí cambia el ejemplo y digo que un monopolio natural sería como Microsoft. Y simplemente es como la primera persona que desarrolla, pues digamos, la tecnología, en cierta medida, pues tiene como un monopolio natural, porque el costo de entrada para que otras personas entren al mercado es muy alto. Porque tocaría que la gente cambiara de sistema operativo. ¿Tiene sentido eso? Sí, Sí, Listo. Entonces, esa puede ser una razón, es simplemente, o sea, la manera de pensarlo, simplemente hay unos costos de entrada, unas barreras que son muy altos. Una vez ya hay alguien establecido en el mercado, entonces, pues nadie quiere pagar esos costos de entrada porque, pues, no tendría sentido. Ok, eso, pues muchas veces los gobiernos lo tratan de destruir, bien sea de dos maneras. Una es asumiendo el monopolio ellos mismos, entonces, básicamente la lógica ahí es, dado que existen estos monopolios naturales, es mejor que el gobierno provea el servicio, porque el gobierno no va a querer producir en el punto en el que ingreso marginal igual a costo marginal, sino en el punto en que, digamos, demanda igual, no ingreso marginal, sino demanda, o sea, disponibilidad a pagar igual a costo marginal y puede replicar como el mercado. Ahora, eso pues es bastante debatible porque primero supone que la curva de costos es la misma de la del gobierno que la del sector privado, que puede no ser verdad, o sea, el gobierno puede producir
a un costo más alto, entonces al final puede que los beneficios de que el gobierno sea el monopolista a un privado no se cumplan en la vida real. Y tampoco, pues hay que acordarse que los gobiernos en realidad no son estos planificadores centrales benefactores y tienen su propia agenda, entonces pueden hacer pues, lo que les da la gana, que puede no necesariamente ser de disponibilidad a pagar igual a costo marginal. Entonces, la segunda razón por la cual hay monopolios es las patentes. Entonces, esto sucede cuando hay bienes que tienen un costo marginal de producir muy, muy bajo, pero un costo fijo muy, muy alto. Entonces, el caso típico son las patentes, bien sea o los derechos de propiedad, o los derechos intelectuales de pues, música, libros y demás. Y es, digamos, una vez yo desarrollo la tecnología de producir una vacuna o de producir, o pues, no sé, gasto el tiempo de ir al estudio y producir un disco musical o gasto el tiempo de escribir un libro, sacar copias de esa tecnología que ya se creó es relativamente barato. Y como el mercado va a llegar a que costo igual a, disculpen, a que precio igual a costo marginal, digamos, la mayoría de las empresas previendo que eso va a pasar después y que el costo marginal es muy bajo y nadie les va a devolver el costo fijo de entrada, decidirían no entrar al mercado. Entonces los gobiernos, para evitar eso, dicen, no, yo voy a darle una patente a usted, que quiere decir que usted es la única persona que va a poder producir eso en un tiempo, usted va a poder ser un monopolista y así va a poder recuperar ese costo fijo que invirtió. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, la mayoría de las patentes en la mayoría del mundo científicas se suele, o pues digamos farmacéuticas, se suelen dar por un periodo más o menos de 7 años. Y de derechos de autor, digamos intelectuales, bien sea de libros o de música, se suelen dar por más tiempo. No hay nada que diga que 7 años es una cantidad óptima. Eso fue algo que alguien sacó del bolsillo. Entonces, aunque las patentes en principio tienen como una lógica económica, como sucede en la vida real, puede que no tengan sentido, honestamente. Entonces, bueno, yo les mandé también ahí creo que un link de la vacuna de AstraZeneca que explica cómo Bill Gates, digamos, trató de convencer, o pues convenció exitosamente a Oxford de que no regalara los derechos de propiedad de la vacuna porque tenía más sentido, la lógica es un poco esta como de los costos fijos de entrada y demás, darle un monopolio a AstraZeneca para que produciera las vacunas, porque si no, nadie iba a poder recuperar como este costo fijo y pues no, digamos, al final se van a producir menos vacunas que las que hicieron. Ahora, si eso es verdad o no, pues depende un poco de supuestos. La siguiente razón por la cual hay monopolios, básicamente es porque grupos, élites políticas logran monopolios. México es súper famoso por eso, internacionalmente. Entonces creo que ni para qué les hablo de eso. Hay otra razón y es básicamente porque hay mercados en los que uno necesariamente no quisiera mucha competencia. Entonces, el ejemplo más clásico de eso son las calificadoras financieras. Entonces, por regulación, en casi ningún lugar del mundo, hay más de una o dos calificadoras financieras. ¿Qué hacen las calificadoras financieras? ¿Quién sabe? Lo que hacen las calificadoras es asignar un nivel de riesgo sobre distintos productos financieros. Lo más popular sería, no sé, deuda gubernamental. Entonces, dependiendo la calidad de la deuda de un país, estas calificadoras, su mayor nivel en general creo que es AAA, AA, una sola A, son nada más parámetros de riesgo. Mientras más cae un país en su calificación, perdón por la redundancia, más riesgoso se vuelve adquirir su deuda. Y creo que eso lo hacen no solo con gobiernos, sino con empresas, corporativos. Así es como funciona. O sea, básicamente aquí es como el gobierno un poco como paternalista diciendo, vea, la mayoría de los usuarios, o sea, como de los agentes, no tienen el conocimiento ni acceso a los datos, ni saben cómo leerlos o lo que sea, para decir o para calificar si una empresa o un país es muy riesgoso o no. Entonces, lo que hace es decir, yo voy a decirles si esos productos son riesgosos o no, para que ellos sepan si quieren invertir ahí o no. Simplemente les voy a decir si son riesgosos y ustedes verán si quieren tomar el riesgo. Y la razón por la cual uno de pronto no quiere que haya mucha gente en ese mercado es porque estas
gente que pone esas calificaciones, pues tiene incentivos a venderlas, o sea, como a vender la calificación, ¿no? O sea, a venderlas por, si a mí, no sé, el gobierno de Colombia, por decir algo, quiere aparecer como AAA, pues de pronto le paso un soborno a Moody's para que me venda AAA. Entonces, el gobierno regula mucho la entrada de quién puede decir cuál es el riesgo, pues digamos, de estas calificadoras, o sea, quiénes son, cuántos hay y cómo funcionan, para que pues no haya un exceso. Ahora, eso no quiere decir que eso funcione bien en la práctica. La crisis del 2009 fue generada porque las calificadoras financieras no están calificando bien una serie de productos hipotecarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Sí, Listo. Listo. Y la otra razón por la cual suceden monopolios es por lo que se llama, básicamente, es por externalidades. Y externalidades quiere decir que hay como un beneficio de que mucha gente está en la misma plataforma, y entonces eso se llaman como externalidades de network. Y dado eso, pues eso lleva naturalmente a un monopolio. Entonces, el ejemplo más típico es básicamente Word y Windows. Entonces, de pronto Windows no es el mejor sistema operativo, no sé, de pronto Linux es mejor, o de pronto I.O. de Mac es mejor, o algo por el estilo. Pero, dado que mucha gente está en Windows, es muy fácil que todo el mundo esté en Windows, porque así como que es más fácil escribir programas para un solo sistema operativo, hay intercambiabilidad entre usuarios, y lo mismo con pues, cualquier otro software como un PDF, Word, demás. ¿Listo? Entonces hay como beneficios de que todo el mundo esté en la misma plataforma. O sea, es lo mismo que WhatsApp, es como, WhatsApp es útil porque todo el mundo está en WhatsApp. Si la gente, y a pesar de que, no sé, todo el mundo trató de pasarse a Telegram, pues no sé si ustedes, pero en la mayoría de los casos no ha sido como muy exitosa transición, porque es que uno realmente necesitaría como que la masa crítica se pasara para que valga la pena pasarse. Porque si mi mamá todavía está en WhatsApp, pues igual tengo que tener WhatsApp, ¿no? O sea, como, no sé. Entonces hay unos beneficios como de que todo el mundo se pase, y si no todo el mundo se pasa, pues mejor no me paso. Y los otros son, de nuevo, también es como externalidades de que mucha gente está en la misma plataforma, pero no solamente son consumidores, sino puede que necesitemos que muchos consumidores estén en la misma plataforma y al mismo tiempo muchos productores. Entonces, el caso más típico de esto, pues, es Uber. Es, de nuevo, yo podría mañana diseñar una app de ride sharing, pero probablemente no va a funcionar y es porque yo necesito tener una masa crítica tanto de consumidores como de conductores. Porque si no hay muchos conductores en el mercado, pues los consumidores no van a querer estar en la plataforma. Y si no hay muchos consumidores en la plataforma, pues los conductores no van a querer estar ahí porque no van a ganar plata. Entonces, la plataforma solamente funciona si logra convencer a muchas personas de ambos lados del mercado de unirse. Y eso pues genera eventualmente un comportamiento monopólico, porque si hay 28 millones de plataformas, pues en ninguna va a haber muchas personas en un mismo lugar, ¿no? ¿Tiene sentido eso? sí, sí, tiene sentido. Listo. Y ya, entonces eso es básicamente todo lo que necesitamos saber sobre monopolios. ¿Preguntas? Todo bien, pro. Listo. Perfecto. Entonces, si quieren, dejemos hasta aquí la clase de hoy.